Hola, buenas noches a todos. 13 de octubre damos inicio a esta tertulia del Dios de Spinoza. David, tienes toda la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero darles las gracias por hacer parte de este club, por sacar este espacio para charlar sobre un tema que se dio en el último Puro Cuento, una tertulia sugerida por el grupo y para el interés de las personas que están aquí presentes, de hablar sobre el Dios, sobre Spinoza, Baruch Spinoza, y profundizar o adentrarnos un poco en la filosofía que, que él empezó a profesar, la filosofía que las ideas de él que fueron tan revolucionarias en su momento y hoy en día. A ver, yo pienso que hay muchos aspectos que hablar. La lectura era libre y la interpretación de cada uno también, no se generó una lectura obligatoria. Pero la idea era, y lo que yo quería era escucharlos y hablar desde las experiencias de cada uno. A tratar de ser breve con la experiencia que yo tuve con él. Lo conocí cuando miré esa famosa frase de Albert Einstein que decía, venga usted en Dios, ¿en qué Dios cree? Y él dijo, no, yo creo en el Dios de Spinoza. Y ahí empecé a mirar la historia, el contexto histórico en el que vivió Baruch Spinoza. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, de la época de Descartes, sobre el siglo XVI, sí, XVI si no me equivoco. Y nos decía que había unos planteamientos con Descartes inicialmente, que él fue el predecesor, estuvieron sobre esa línea de tiempo. Y decía, venga, en la forma de ver el Dios, y eso fue lo que me impresionó mucho. En Descartes decía, hay cuerpo y alma, y la alma se encarga de la religión y el cuerpo la ciencia, y una definición que dio contentillo para todos. Y entró a mirar esa definición tan espectacular de lo que es sustancia, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refería con la sustancia? Él decía, Descartes decía que la sustancia es aquello que solo necesita de sí mismo para existir, pero se contradecía en sus argumentos, porque obviamente a las otras partes, los animales, bueno, el resto de criaturas no tener alma y muchas cosas, realmente una sustancia no puede crear otra sustancia. Y esas fueron lo que analizó por profundidad Baruch Spinoza y dijo, venga, si una sustancia es aquello que solo necesita de sí mismo para existir, entonces no puede ser creado. Entonces decía, pues, si no puede ser creado, yo no puedo ser creado por una sustancia, todos hacemos parte de esa sustancia. Y colocó en un contexto muy universal, muy global, que todos estamos conectados con todos de una u otra manera. Claro, para la época fue un tema religioso bien complejo. Entró a chocar con la religión de una manera tenaz y empezó a desarrollar su filosofía desde ese sentimiento de que todos hacemos parte de Dios, todos somos Dios en cierto aspecto, una pequeña parte en la que todo está conectado, donde nada puede ser creada de una sustancia que no necesita de nada más para existir, solo de sí mismo. Y ese concepto me parece espectacular. Creo que aborda muchas cosas que la religión por siglos ha llevado a la manipulación. Habla de una forma diferente de ver el mundo, de ver esa conexión que tenemos entre todos. Yo estaba hablando con un amigo hoy precisamente y me decía, somos como las abejitas, que en un panal hay más de 50.000 abejitas y todas trabajan y todas están haciendo, todo está en armonía y están produciendo, están generando la miel y están trabajando juntas y hacen diferentes funciones, pero está todo conectado y todo en la naturaleza. Cuando sale un astronauta allá y mira el mundo y dice, venga, ¿esto qué es esta maravilla? Un planeta que a miles de kilómetros es el único planeta donde hemos detectado vida, donde se dan las condiciones ideales para que exista el agua que es vida, en su estado líquido, donde si fuera demasiado caliente se evapora, si fuera demasiado frío se congela, y es un ecosistema perfecto donde todo está conectado. Y para mí esa es la magia de Spinoza, rompe muchos paradigmas en la época que fue, ya han pasado siglos, y sigue muy vigente y le da muy duro a esas cosas religiosas o a esos pensamientos religiosos exagerados, no sé, fanáticos que se han ido desprendiendo con el tiempo.
y pone un punto de vista muy universal, muy hermoso, muy completo. Y a mí personalmente eso fue lo que me cautivó. Entonces, quiero darles la palabra, que lo compartamos, que debatamos cuáles son las partes de la filosofía que más los ha sorprendido, que más les gusta, y por qué creen que fue tan condenado, tan criticado, tan juzgado en la época antigua, hace mucho tiempo, y en la época actual. Entonces, soy todo yo para escucharlos. Bueno, Sebastián, tienes la muchas gracias, palabra. Cristian, digamos, como por... Gracias. ¿Me escuchan? ¿Está bien? Aló. Sí te escuchamos, Sebastián. Ok, perdón. Listo. Le quería dar las gracias a David, perdón, por, pues digamos que por haber sugerido este tema. Digamos que este tema, yo conozco este tema, digamos, hace unos ya varios años. Ya no recuerdo cuándo fue que yo escuché, digamos, digamos que quizás te había leído en alguna vez de Spinoza, creo que fue en este mundo, en este libro clásico de Justin Gardner que se llama El mundo de Sofía. Y eso fue en el colegio, en las épocas del colegio, vamos, con la asignatura de filosofía propiamente. Sin embargo, pues nunca había escuchado o no había como entrado a profundidad a estudiar al filósofo en cuestión. Y digamos que esta idea del Dios de Spinoza, pues es una idea, digamos que para mí, es una idea brillante, por así decirlo, que aún hoy en día pervive y, digamos, se resiste al progreso filosófico y científico digamos, del hombre moderno. Efectivamente, pues como decía David, pues Baruch Spinoza es como sigue lo que digamos como esta continuación del pensamiento humano, como esta continuación de las ideas de Descartes. También ve mucho pues, de las ideas de los místicos renacentistas como Giordano Bruno, Hobbes. Quizás en parte, digamos, es el concepto de sustancia, aunque se remonta un poco a Aristóteles, difiere en que le da una connotación digamos protagónica al concepto de sustancia. Digamos que propiamente él como judío que digamos que sabemos que fue excomulgado, fue un paria para su propia comunidad, para el país de donde provenía, porque pues él provenía, creo que de España, luego estuvo viendo su familia en Portugal. Digamos que en todo el sentido de la palabra, Baruch Spinoza fue un paria. En sus tiempos él fue un paria, fue un indeseado, fue condenado al ostracismo por sus ideas, digamos, en un sentido amplio de la palabra heréticas, pues no se ajustan en toda regla al concepto teológico de Dios, porque digamos que adopta mucho el racionalismo y ve mucho de Descartes en ese sentido. Y pues digamos que para dar la palabra, pues digamos que digamos hasta ahí dejaría mi intervención para dar paso a otros aportes, otras ideas. Estoy solicitando participar, pero no sé quién me da la palabra. Sebastián, muchísimas gracias por tu aporte. María Eugenia, si vimos tu comentario en el chat, tienes la palabra. Bueno, yo quiero hacer es decir, una intervención un poquito más larga. No sé si les importa. Sí, un poquito más larga que la que han hecho ahorita, pero tampoco pues es que sea de no terminarse. Y no tengo una intervención estructurada, pero sí tengo una serie de cosas sueltas sobre
las teorías de Baruch Spinoza y sobre las cosas que le sucedieron en la vida y el porqué de lo que le sucedió, ¿no? Por ejemplo, lo de que fue excomulgado a los 24 años cuando solamente había escrito una sola obra, es decir, de él casi no se sabía nada, pero desde el comienzo, cuando él empezó a expresar sus ideas, hubo 3 cosas fundamentales que condujeron a que lo expulsaran, que fueron, primero, negar rechazar ¿cómo se llama? El de Moisés, la tabla, pues, los mandamientos de Moisés, rechazarlo. Un segundito creo que los tengo anotados aquí. Sí, de la ley de Moisés. En segundo lugar, afirmar que las almas mueren con los cuerpos. Y tercero, ¿qué? ¿Puedo seguir? Claro que sí, tienes la palabra. Bueno. Y tercero, afirmar que no existe el Dios, que creíamos que no existe sino un Dios filosófico, que en el otro sentido no existe un Dios. Por otra parte, él niega el dualismo, niega la existencia del cuerpo y alma como cosas diferentes. Para él son una sola cosa y lo otro son manifestaciones de la misma esencia, porque es que para él el único Dios que existe es una esencia infinita que es la misma, que se confunde con la naturaleza. Una sola esencia y todos estamos hechos de la misma esencia, todos los seres vivientes y no vivientes, animados y no animados. Lo otro ya son lo que llaman las extensiones, que son millones de extensiones, pero fundamentalmente están las extensiones, digamos, de la mente y lo que llaman, y el cuerpo, la mente y el cuerpo. Y de allí lo que se derivan son formas o modos de expresión de esa sustancia. Nosotros somos un modo, un lápiz es un modo, un animalito es un modo, ¿sí? O una forma. Bueno, se dice de Spinoza que fue el primer judío ateo. Rechaza la religión y las religiones por completo, todas, no aceptan, es decir, y es que no acepta que las cosas se conozcan por creencias, no por creencias, sino a través del conocimiento, los métodos del conocimiento. La creencia es una cosa que es falsa y las religiones se basan en creencias y en dogmas, en cosas que no se pueden comprobar siquiera. Bueno, una cosa importantísima en la actitud que él tomó, esta es una anécdota muy impresionante de una cosa que le sucedió a él cuando era niño. Con anterioridad a él, otro filósofo, también judío, se atrevió a decir que el judaísmo no era la religión, digamos, no era la religión escogida por Dios, que los judíos no eran, ¿cómo será? El pueblo de Dios. Y a él, lo castigaron separándolo, o sea, ese es el grado primero de excomunión que utilizaban los judíos, separándolo de la religión, pero llegó un momento en que él se desesperó porque comenzaron todos a darle la espalda. Entonces él se desesperó con eso y volvió a la iglesia a pedir perdón y que él quería volver a unirse a la comunidad y que se retractaba de todo lo que había dicho. Le dijeron, lo perdonamos con una condición, lo castigamos con 39 azotes cuando la mayor cantidad de azotes que se podían dar eran 40. Y en segundo lugar, con un flagelo que le aplicaba a la comunidad. A este señor lo azotaron en la sinagoga desnudo en la mitad de toda la gente presenciando eso. Después de darle los 39 azotes, lo obligaron por ahí le di que pararse, pero no, él se tuvo que tender en la puerta y todos los asistentes a la sinagoga pasaban por encima de él, lo insultaban, lo escupían y lo maldecían, porque es que una de las características de
de la excomunión de él no era solamente apartarlo de la religión o apartarlo de la comunidad, sino maldecirlo. Leí hoy el texto, pero de la excomunión es la cosa más salvaje del mundo entero, en donde si lo tratan, lo insultan y donde le dicen a los que se acerquen a él, no puede nadie hablar con él, ni acercarse, ni darle nada. Todos tendrán algún castigo de algún nivel, los que se acerquen a Baruch Espinosa. Entonces, Baruch Espinosa tenía 8 años y él presenció la tortura y el castigo que le aplicaron a este filósofo anterior a él, que no anoté aquí el nombre, pero es que eso es una cosa salvaje. No le da mucho más de eso, pero eso tuvo mucho que ver en la rebeldía de él contra la misma religión judía. Bueno, entonces, hablando de que esas como María Eugenia, te quedaste sin audio, no te estamos escuchando si estás continuando con... ¿Hace rato no me oyen? No, realmente hace quizás menos de medio minuto. Bueno. Bueno, para todos es sabido que para él Dios, él decía, Dios, o sea, la naturaleza. En una frase, eso, yo no sé, ustedes que saben idiomas, pues si eso es latino, eso es que sí, dives sive natura, o no sé qué, que eso significa Dios o la naturaleza. Y la naturaleza equivale para Baruch Espinosa en lo real. Todo lo que es naturaleza. Y todo lo que es naturaleza es Dios. La naturaleza, la realidad ante todo, la totalidad. Y no, bueno, otra cosa importante es que él nunca en sus predicaciones, en sus libros, en sus textos, digamos, suelta la palabra de Dios. Él todo el tiempo está hablando, pensando, escribiendo sobre Dios. Para él era el centro de todo su proceso de conocimiento, pero entendiendo el Dios como ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, rechazaba los dogmas por completo. El acto imaginativo más bárbaro, absurdo, es haber imaginado... Ay, un segundito, me perdonan que mi letra a veces no es... bueno, la imagen... bueno, o creado, él dice, de las religiones, es haber creado la imagen de Dios, una imagen de Dios. Lo único que existe es Dios, dice él. Él es la realidad, él es la naturaleza, pero no existe una imagen de Dios. Y las religiones, sobre todo la católica, pues es bien evidente que hemos creado una imagen de Dios, y ni se diga de la mamá, del papá, bueno. Se decía de él también que era panteísta, o sea que por el hecho de que decía que Dios está en todo, pero no es que, es decir, parece que entre los que pueden profundizar más en eso, entre panteísmo y el Dios de Spinoza no hay una correspondencia, pero para muchos él era panteísta, porque para él todo es Dios. Dios está presente de modo inmanente. Esa es otra cosa importantísima de las teorías de él. Dios está presente de manera inmanente, o sea, haciendo parte de la naturaleza digamos, del objeto, contrario al Dios de las religiones, que es un Dios ¿cómo se dice? Yo iba a decir extraterrestre, pero no, sobrenatural, digamos, que no pertenece a nuestra naturaleza, sino que está por fuera, muy por fuera, pero no sé si encuentran otra palabra mejor que decir que sobrenatural. En todo caso, no existe nada que sea sobrenatural, porque todo, absolutamente todo, es Dios, incluyendo, es natural. Bueno, Dios está en todas las cosas. El panteísmo plantea que Dios es inmanente, o sea,
es inherente al objeto. No existe el más allá. Otra de las cosas por las cuales fue expulsado peor que expulsado, excomulgado. Bueno, otra cosa que parece que es, pues para los que entienden más de esto, es decir, que él filosóficamente era monista, él rechazaba el dualismo, es decir, no existe el cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu, no existe, rechazaba eso. La razón de la existencia de las religiones y de los sacerdotes, esa es una cosa que seguramente ha sido inventada por los sacerdotes, porque como los sacerdotes y las iglesias y todo eso se benefician de esa creencia y de que ellos son intermediarios, digamos, entre la humanidad y Dios, entonces al quitar todas esas creencias, la importancia de los sacerdotes, de los templos, de las oraciones, de los sacrificios, de todo, desaparecían, ¿no? Ya no tenían absolutamente ninguna razón de ser. Entonces, por eso, no solamente los judíos, sino todas las religiones le tenían y le han tenido odio a Spinoza, por esa razón, porque no hay nada de ellos que merezca que existan. Bueno, que como Galileo demuestra que las mismas leyes que existen en la Tierra rigen en la concepción, digamos, de Dios y de la naturaleza y del universo. Para Galileo existen en el cielo y en la Tierra. Bueno, dice que no sé explicar muy bien, pero más o menos me acuerdo de Petro cuando dice democratiza el cielo. Es decir, el cielo, como no era una cosa tan sobrenatural ni tan especial, lo democratiza, nos pertenece a todos. Niega el dualismo, la existencia de un mundo distinto a este. Eso es, niega por completo la existencia y otra vida después de esta. Es decir, esta vida se acabó y se acabó. Ética demuestra. Su obra más importante se llama Ética demostrada según el orden geométrico. El nombre es mucho más largo, pero lo que pasa es que él trata la ética con un rigor absolutamente matemático. Todo es a base de deducciones, de demostraciones, y de una deducción, de un axioma, de lo que sea, se van derivando otras cosas. Nada se queda en la filosofía de él sin ser explicado, como dice él, matemáticamente. Entonces, eso es diferente a las predicaciones de otras religiones y de otras concepciones de Dios, por ejemplo. Bueno, el dualismo, un concepto que existe en toda concepción de la existencia. El primer libro de él, escrito, que yo no sé si se consigue para Mauricio, que preguntaba ahora, que es el Tratado Teológico Político, que fue el único que había escrito cuando a él lo excomulgaron. O sea que también se ve que fue porque él sí conversaba con mucha gente. Le gustaba conversar con la gente, transmitirle sus ideas y también discutir con otros filósofos sus ideas. Entonces seguramente fue cosas que oyeron los inquisidores no son inquisidores porque en el judaísmo no había inquisición, pero los entre comillas inquisidores que lo condenaron porque no había escrito sino una obra. La Ética la publicaron después de haber muerto sus amigos y sus alumnos, porque él tenía sus alumnos presenciales, no virtuales. Bueno, desmiente todos los dogmas, especialmente otra cosa importantísima para la expulsión de él, pues digamos, se me olvida, lo he repetido, pero es que para ¿cómo es que? Ayúdenme a recordar, cuando la expulsión de él se llama el Jerem. Bueno, sí, y en español la expulsión de él. Es que como no era solamente expulsión, sino maldición, que es lo que es más impresionante en lo que le hicieron a él, entonces por eso pues no me atrevo a nombrarla así solamente como expulsión.
En todo caso, después de, especialmente, bueno, él negaba la existencia de los milagros, niega por completo todo, absolutamente todo lo que sucede en la naturaleza y en el mundo y en el universo es explicable. No hay, y lo que se considera milagro se considera por ignorancia, pero no ignorancia, digamos, de manera de despreciar a la humanidad por ese nivel de ignorancia. No, es que hay muchas cosas que ignoramos, incluso todos los humanos, aunque sean aparentemente fáciles de comprender o de saber. Pero en todo caso, haber negado la existencia de los milagros es otra de las cosas grandes que él hizo y que me alegra a mí. Demostración de la imposibilidad de que existan los milagros. Todo puede ser explicado por la ciencia. Los milagros son simplemente conocimientos de que todavía no tenemos. Donde antes existía un mundo plagiado de magia, ese es otro que desaparece, porque en la religión tiene mucho de magia, pues, y aparece todo un mundo explicado y explicable por la ciencia. Bueno, ay, un segundo, no es mucho lo que me queda, pero sí un poquito. Bueno, el mundo, la realidad, la naturaleza, equivalentes. Todos somos modos de esa esencia. La esencia infinita e invariable es Dios. Y todos somos modos o manifestaciones o formas, ¿sí? Que a su vez pasan por las... No, ya no me acuerdo, es que me puse nerviosa, entonces bueno, se dice también, alguno dice que Spinoza fue ingenuo al creer que se puede conocer plenamente o se puede explicar plenamente a Dios o a la naturaleza o al universo solamente con la razón. Eso es algo ingenuo porque ya la razón es imperfecta y es imposible conocer perfectamente porque el conocimiento imperfecto es imposible conocer perfectamente a través de un mecanismo imperfecto como es la razón, la propia razón nuestra. Bueno, entonces aquí como un cuadrito sinóptico dice de lo que era sustancia, atributos. Entre los dos atributos, los que más nos interesan en este caso son extensión y pensamiento. Extensión equivale a la corporalidad, pensamiento pues a la intelectualidad. Y los modos, que son todas las formas y las manifestaciones y los accidentes. Bueno, sustancia es... bueno, no sé, también lo deben haber leído, lo alcanzó a decir David Ruiz, cómo él consideraba la sustancia es aquello que se produce a sí mismo, no necesita de que alguien lo cree, que se produce y se sostiene sí mismo, ¿sí? No necesita de otra cosa para ser lo que es. Dios es causa de sí mismo, no empezó nunca y no puede terminar nunca. Es eterno, es infinito, es lo único, es único. Bueno. Perdonen que yo hable como tan torpemente, ahí termino. Recuerdo los 3 puntos esenciales que son rechazar la ley de Moisés, afirmar que las almas mueren con los cuerpos y afirmar que no hay Dios sino filosóficamente. Muchas gracias por haberme oído y bueno, continuemos. María Eugenia, espectacular. Muchísimas gracias por compartirnos. Investigaste bastante, veo que llegaste bien al fondo de la situación, de la filosofía de él. Hay una cosa, y ya se la voy a preguntar para los que sigan hablando. De lo que investigué, decía que él nunca negó que dejara de ser creyente, nunca negó como dejar de creer en Dios. Lo que pasa es que lo interpretaba a su manera y le dio esa visión mucho más amplia de lo sesgada que la tenían a la religión en su momento.
Muchísimas gracias por lo que nos compartes, muchas cosas no las sabía y no sé quién es la persona que siga por acá en los mensajes. eh, María Eugenia, de, no sé, Mauricio, Nati, si quieran seguir con Yo por ahí vi, con sus aportes. perdón David, yo por ahí vi unas manitos que estaban, no han pedido la palabra. Las manitos eran los aplausos que David estaba dando a María Eugenia en su muy buena labor y tarea que realizó con esta Ya. investigación. Nadie más ha levantado la mano y pues yo realmente, de una forma muy sincera, mi construcción hacia la idea de Dios no está basada bajo ninguna religión, creo que está cambiando actualmente y pues la forma en que los acompaño en esta instancia es para nutrirme de todas esas observaciones y de todo eso que han podido consultar y muy juiciosamente estudiar. Entonces, pues nada, si alguien más quiere comentar o si tú quieres darnos otro punto de partida acerca de la conversación. Bueno, Mauricio quiere hablar. Entonces, Mauro, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Y yo también estuve mirando, pero lo que yo estuve mirando no fue tanto el pensamiento, sino el contexto histórico del momento en que vivió. Su vida se desarrolló en el siglo XVII, un momento bien complicado en la historia del pensamiento humano, básicamente porque es cuando en 1635 surge o sale a la luz pública el discurso del método de Descartes, quien a la postre resultó ser el padre de la filosofía moderna. Ya venía Galileo haciendo algunas precisiones para desligar toda creencia y el pensamiento de las corrientes esta que tuvo prevalencia durante tanto tiempo, que fueron los socráticos, que después tomaron no recuerdo el nombre, pero San Agustín, Santo Tomás, ya en donde el teocentrismo, ¿no? Y con la publicación del discurso del método de 1635, un poco antes, o sea, Spinoza nació en 1632. Entonces, Dios deja de ser el centro del universo para empezar a pensarse más todo en función del hombre. Esto convulsionó y revolcó lo que fue el espacio de pensamiento en Europa. Spinoza fue de una familia no adinerada, pero sí vivían cómodamente en Holanda, que en ese tiempo, yo no sé bien si ya habían alcanzado la independencia de España o no. En todo caso, allí el tema de la mirada antropocéntrica del universo, la nueva, dio muy duro, y él recibió mucho influjo de una serie de señores y de pensadores de la época por distintos lados. Yo encontré que por el lado de la política y de la filosofía estuvo influido por un señor, un francés que prestaba su casa para las tertulias, un señor que se llamó Franciscus van den Ende, que a la postre resultó ser juzgado y condenado a muerte por traición a la monarquía francesa. Este señor se acercó a él con una serie de lecturas como Platón, Aristóteles, Séneca, Montaigne, Bruno, Galileo, Descartes. Entonces, esto llevaron a este muchacho, porque en esa época ya era muchacho, a dudar mucho
de los antiguos pensamientos o ideas alrededor del mundo y del universo y la concepción de Dios, todo contrastado con la nueva tendencia. Posteriormente fue influido por los hermanos Court, quienes pues la influencia de este par de señores fue más que todo bajo el tipo religioso. Entonces, más que todo político. El anterior, el francés, fue quien lo influyó desde el punto de vista filosófico y religioso. Entonces ahí es cuando él empieza a unir el pensamiento y empieza a sacar un jurgo de ideas que nunca quiso escribir, porque en ese tiempo los editores eran los dueños de los derechos y eran los que terminaban definiendo qué salía a publicarse o qué se publicaba, y sus obras quedaban completamente desvirtuadas. Él, a raíz de eso, entonces se volvió una persona muy insistente y todo era hablado, algo que incomodó verdaderamente a la comunidad judía. Entonces la comunidad judía en 1656, cuando el tipo tenía apenas 24 años, se acercó y lo llamó a conciliar. Entonces le propuso porque como la familia de él era prominente y eran unos judíos protestantes, entonces la comunidad judía lo llamó a conciliar para evitar el doble escándalo por su heterodoxia religiosa. O sea, él, como decían, este señor no puede ir por una receta, tiene que ajustarse al orden que nosotros traemos, no puede salir con nada nuevo, porque no. Recordemos que ahí es cuando estaban persiguiendo los alquimistas, el secretismo, todo ese tipo de ustedes ya leyeron Opus Nigrum de Yursala, describe perfectamente el ambiente. Entonces eso era lo que querían evitar los judíos, ese escándalo de la heterodoxia y el que el tipo se hubiera negado a pagar una serie de impuestos de orden comunitario, o sea que le cobran a todo el mundo. Entonces, por esa negativa, la comunidad judía, por esa negativa y porque siguió hablando como lo venía haciendo, la comunidad judía en 1656 es que pronuncia la fórmula del Jerem, y como decía María Eugenia, está llena de unas conjugaciones de verbos bastante crueles. Por ejemplo, excluimos, expulsamos, maldecimos, execramos. Ya se supone que es una sentencia dada por unos líderes religiosos. Luego, no sé, yo creería que ese tipo de expresiones no caben en un líder religioso. Adicionalmente a eso, el decreto tiene una serie de frases poco piadosas, más bien crueles, que decían, por ejemplo, maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea de noche y durante el tiempo que duerma. Maldito sea al entrar y al salir. Quiera el Eterno que jamás sea perdonado. Entonces, como bien lo dijo María Eugenia, esto fue una reacción de tipo, pensaría yo, de tipo político ante la negativa del tipo de ajustarse a las leyes ¿no? Pues en últimas los que fallan son los hombres, ¿no? Las instituciones no fallan. Entonces, estos señores ejerciendo su poder pensaron que este muchacho, que se había caracterizado por la rigidez de su pensamiento, rigidez y coherencia de su pensamiento, entonces no quiso transigir, le hicieron esta fórmula de excomunión, que es el Jerem, o sea, la de mayor grado de rechazo dentro de la comunidad judía, y el ordenamiento filosófico, ético y religioso que él
posteriormente publicó en una obra que salió en 1661, vi yo no en un solo escrito, sino en varios, fue más bien una reacción a la movida política de la cual había sido objeto. Y no solo una reacción, sino también una forma de no sentirse tan señalado y, como dijeron ahorita, el paria dentro de la sociedad judía, dentro de la comunidad judía, sino más bien tener unos argumentos que sustentaron o que dieran un porqué de su expulsión. Esta obra que él publicó en 1661 se llamó El Tratado de la Reforma del Entendimiento. Ahí es cuando empieza a esbozar toda la base de su pensamiento, que no era otra cosa sino el conocimiento. Él todo lo basó en el conocimiento, al punto que él definió 3 tipos de conocimiento, ¿no? La intuición, por aquí lo tengo. La imaginación, la razón y la intuición. Entonces, para cerrar, para terminar, para mí, todo lo que él dijo es muy bonito, aplica, evidentemente son verdades innegables, pero es una reacción personal al trato que había recibido por parte de los líderes judíos. Algo, pues, no sé, me parece a mí, ¿no? Si, así como los líderes, los fanáticos religiosos en algún momento le dieron a las escrituras su interpretación y dijeron, no, es que es por acá, y resultaron siendo unos herejes, pues puede que en Spinoza no, porque él fue un hombre claro, honesto, coherente, y a través del tiempo todos los que lo han evaluado lo han validado, pero sí abre puertas a que haya estiramientos del pensamiento ético, porque yo creo, yo soy de los que cree que desafortunadamente el tema no es como a mí me funciona, sino como le funciona al colectivo y a la generalidad de la sociedad, porque es que si es como a mí me funciona, entonces yo resulto haciendo lo que quiero y distorsiono toda una normativa, una serie de... Sí, un ordenamiento que ya está establecido. Eso es lo que te explicas mejor eso, o sea, por favor, lo explicas. ¿Crees que él hizo una cosa arbitraria, digamos, por ser... No, para nada, todos sus pronunciamientos fueron coherentes, sustentados, lógicos, pero no dejó de ser una reacción. ¿Sí? Sí. Porque la historia lo que muestra es eso. ¿Ya? El ordenamiento filosófico, político y ético del tipo sale o se empieza a construir a partir de su expulsión de la comunidad judía. ¿Ya? No es algo que viniera de atrás y que le hubiera dado el motivo para que lo expulsaran, ¿no? Sino es una construcción y sí, una reacción. Eso es lo que creo yo, mi opinión muy personal. Pero ahí sí, Mauricio, la ética, él ya la tenía escrita, prácticamente cuando lo expulsaron, cuando lo... No, desde luego que sí. Es que, María, yo no estoy diciendo que él empezó todo después de la excomunión, porque si no lo hubieran excomulgado, no hubieran tenido motivo para hacerlo. El asunto es que toda su rigidez y toda su fuerza se la fue dando a raíz de esa medida de la que fue objeto. ¿Sí? No estoy demeritando para nada, porque me parece, el texto del dios de Spinoza me parece espléndido, pero sí se me hace un planteamiento demasiado personal. Tú no puedes estirar eso
a una comunidad con garabitos, ¿sí? O con el señor que mató al hijo para cobrarse venganza contra su compañera. Eso es lo que me requiere, a lo que me refiero. Puede darse el lugar de que hayan interpretaciones fallidas de todo lo que él dijo, a la luz de que yo también lo puedo hacer. Eso es lo que yo creo. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Perdón. Bueno, Mauro, digamos que en ese respecto yo sí discrepo un poco porque digamos, me parece que es un poco de esa falacia dominen que es invalidar el argumento de alguien solo por quien lo dice. O sea, digamos, Spinoza, o sea, invalidar el argumento de Spinoza solo por lo que quizás le pasó a él como persona es invalidar su argumento. Sí, eso es digamos que es una falacia ad hominem porque es invalidar el argumento de alguien simplemente por digamos como por sus cuestionamientos personales o relacionales, y pues discrepo en eso. O sea, eso es como invalidar toda la obra de Spinoza solo porque Sí. A él le tocó eventos desafortunados, obviamente no a razón de su propia voluntad, pero evidentemente pues fue víctima de las circunstancias de su tiempo. Entonces pensaría yo que, pues digamos que no es una reacción, simplemente es lo que hablábamos desde un principio, es su, digamos, es su determinación, autodeterminación como ser pensante en busca de la verdad, de no, quizás sí sea una reacción en el sentido de que esas causas lo impulsaron a él a demostrar como sus verdades a partir de rechazarlas de los demás, a partir de asumir una postura crítica frente a los valores de su momento. Entonces, en ese sentido, pues digo yo, pues obviamente somos como resultado de las causas que nos preceden, ¿sí? Digamos que como tal no tenemos una libertad y precisamente Spinoza, él dice, y él es, digamos, como su filosofía es medio determinista, quiere decir que no existe una libertad per se, pues la libertad que para nosotros es una libertad, digamos, subjetiva, es el desconocimiento de las causas que nos preceden, en sus palabras textuales. Entonces, en ese sentido, digamos, todo lo que pasa en el mundo y acontece en el mundo ya está predeterminado, ¿sí? Entonces, digamos, en ese sentido es muy curioso de que él mismo lo diga, ¿no? Sí, pero Sebas, vea una cosa, tiene usted toda la razón. De pronto, pues lo que yo dije, yo no, pues hablando coloquialmente, yo no estoy diciendo que él sacó de la manga una serie de pensamientos y sentencias de puro rabeto. No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, porque si hay algo que los críticos le han reconocido a él es su honestidad intelectual. ¿Ya? Lo que sí usted no puede desconocer es que fue él, usted mismo, y no lo puede desconocer porque lo acaba de decir, él vivió un momento muy convulsionado. ¿Ya? Muy seguramente todo lo que él pudo haber dicho después de haber sido objeto de esa excomunión ya lo venía pensando, ¿no? Muy seguramente que sí. Pero no deja de ser, a mi juicio, una coincidencia bastante coincidente que la construcción de todo su andamiaje filosófico sea posterior a esa expulsión, ¿ve? Es a lo que me refiero. Yo no estoy diciendo, repito, yo no estoy diciendo que él empezó a pensar y a promulgar sentencias a partir del ardor que la excomunión le produjo. No es esto, repito, porque si alguien ha sido catalogado como honesto intelectualmente, ha sido este señor Spinoza, ¿ve? Pero, repito,
todo está dado por el momento histórico que le tocó vivir. Es que no fue es que el asunto era que en ese momento se estaba apenas empezando a trabajar la separación entre gobierno y religión, ¿ve? Y esa fue una de las cosas que él impulsó y que ocasionó la molestia de la comunidad judía. Sí, digamos que aquellos tiempos se estaba viendo eran muy difíciles, renacimiento, digamos, el pleno, digamos, desarrollo del humanismo, del liberalismo, no en términos como los conocemos hoy en día, sino términos humanistas, del liberalismo y digamos, de libertad, de negativa de Dios. Pues el Renacimiento es una edad muy antropocéntrica en el sentido de que se sale de los lineamientos teológicos para explicar la razón de su existencia y como ser pensante que es, pues determinarse a sí mismo sin la necesidad de digamos como de someterse a esos valores, digamos como ya muy quizás caídos en desuso, que pues que muchas veces se interpreta el tema religioso, ¿no? O sea, en el sentido de que como religión que es implica al creyente un sometimiento hacia ciertas verdades y digamos como lo exhorta o más bien lo impele a evadir como esas preguntas que cuestionan la creencia per se. Sí, porque es innegable. Si por si no lo han leído, la vida de Spinoza yo la vi calcada en el protagonista de este libro de Yursenar, del Opus Nigrum. No, leído. Está pendiente, sí. Y vea que digamos que, bueno, no es por, pero digamos que va muy a cuento con lo que estamos leyendo actualmente en el club, que es Noche Ordinaire, que de hecho es, digamos, si no lo han comenzado, los exhorto para que inicien la lectura. Es muy fantástico, digamos, cómo se aborda allí, digamos, y tiene que ver con lo que estamos hablando en el sentido de que es el buscar la verdad y el conocimiento, el amor al conocimiento, pues eso es la filosofía, ¿no? El amor al conocimiento en sí misma, no por una finalidad, digamos, en este caso teologal, sino una finalidad para el crecimiento del ser, del individuo, de la humanidad, si se quiere. Sí. Está hablando del libro de Noche Ordinaire, sí. Muy bueno, ¿cierto? Sí, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. Desde hace un rato David tiene la manito levantada, entonces te cedo la palabra, David. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Sebastián, por lo que nos comenta. Muchas gracias, Mauricio. A ver, yo creo que es muy difícil hablar desde esta época, pleno siglo XXI, la época y lo que ellos estaban pasando en su momento. Para entender historia nos toca remontarnos a los sucesos que los llevaron a la realidad o al momento histórico que ellos estaban pasando en ese momento. Y de entrada hay que entender, uno quiere entender a Spinoza, hay que entender el judaísmo y la religión y lo que profesaba. Pero siempre hay una constante con la religión, desde la misma imposición, desde Jesucristo, de que se partió. Por eso la historia se parte en dos, en el antes de Cristo y después de Cristo, porque se revolucionó absolutamente todo. El judaísmo en su corazón, en sus orígenes, son muy unidos, pero es muy creyente. Y al romper, porque eso fue lo que hizo Spinoza, y eso es lo que me parece a mí muy impactante, al romper esos paradigmas que había en su momento, de hay un Dios, Él es el único Dios, y la religión en su momento, cómo ejercía un poder político, económico y social, era ir en contra del mundo. Claro, a Spinoza se le fueron con todo encima, porque a unos argumentos muy válidos, o sea,
tocaba refutarlo con argumentos, no había unos mejores argumentos que diera la religión para decir, no, es que está loco, es que cómo va a decir que todos hacemos parte de Dios, que esto es una sustancia, no, no, no. Con lo que decía Baruch Spinoza en su momento rompía el poder que tenía sobre las personas la religión, rompía la política, rompía paradigmas viejísimos desde la época de Jesucristo, rompía con la concepción que se tenía de un Dios, la concepción que se tenía de una iglesia, la concepción que se tenía de una fe. En esa explicación siempre de buscar un ente superior que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo explica, rompía con eso y era romper con el judaísmo desde sus entrañas, por eso el repudio y por eso todo lo que generó. Ahora bien, ¿qué hemos visto? O sea, ¿qué pasó después de la muerte de Baruch con lo que él hizo a nivel filosófico, a nivel de pensamiento, que influyó de una forma brutal? Y lo que fuimos viendo a nivel de historia hasta llegar a la actualidad es que la religión se ha utilizado en su mayoría, claro, o sea, han salido cosas buenas, pero en su mayoría ha sido para manipular masas. Y en base a esa manipulación que se ha hecho, en esa base a solo hay un Dios que todo lo sabe, todo lo puede, ha habido muchas muertes, muchísima manipulación, muchísima desinformación, muchísimo poco conocimiento de las personas en su análisis introspectivo. Y en ese análisis introspectivo dicen, bueno, a mí, ¿qué es lo que me llena? Solo un Dios, ¿qué es Dios? Está presente, lo puedo ver, ¿cómo puedo creer en algo que no pueda ver? La fe lo explica todo y parte muchas creencias de una forma muy radical, muy dura. Creo que al verse acorralados, porque casi que estaban acorralados con esa forma de pensar diferente de Baruch Spinoza, y eso nos ha mostrado la historia, que los pensadores diferentes son muy marcados, son muy marcados. Entonces, al ser diferente en un mundo tan cuadrado, en una explicación tan racional que había dado Descartes, donde lo que les decía al principio le había dado contentillo a todos, a la ciencia y a la religión, y estaban satisfechos, contentos con esa filosofía, pues rompió con eso de una forma muy, muy concreta, con muy buenos argumentos, y por eso el odio y el resentimiento que generó. Entonces, de entrada creo que es muy complicado entender por qué él hizo lo que hizo. Yo creo que siempre en sus adentros estaba a pensar en un Dios universal, pero él quería entenderlo de una forma más global, no darlo en un solamente tengo ese Dios porque yo creo en eso, porque tengo fe y ya, y él quería entenderlo, y en ese afán de entenderlo lo englobó de una forma universal. Cuando explica el Dios de Spinoza, lo que para él significaba Dios, me parece espléndido, y me parece que aplica en la vida real, porque pues hay una realidad, sí, hay una vida más allá, sí dicen que hay vida después de la muerte, que está cielo, está el infierno, que hay un Dios que es el que condena, que el que puede todo, que el que todo lo sabe, que el que todo lo conoce, pero no lo hemos visto, no hay evidencias de eso. Y hay evidencias científicas de que todo está conectado entre todo, empezando por el mismo mundo en el que vivimos. Entonces era una persona muy adelantada a su época, que recibió muchísimas calumnias, que recibió pues el agravio más grande que se puede dar por la sociedad en su momento, en la religión, en la sociedad de la que él hacía parte, y creo que muestra una mirada diferente, una mirada más global, una mirada no monoteísta, sino una mirada universal, y en esa mirada universal engloba lo que es la divinidad. Entonces es complejo suponer cómo fue esa época que es tan diferente a la que vivimos hoy en día. Perfecto, David. No, para no continuar con las demás manitos que están alzadas, quisiera que por favor le pudiéramos orientar a Ligia con la pregunta que nos deja en el chat, donde nos dice lo siguiente. Por favor, ¿cuál es el nombre del libro que mencionan? Si alguien lo puede anotar en el chat, les agradezco. En el orden de manitos, vamos primero con Mauricio y luego con María Eugenia. Mauro, tienes la palabra. Bueno, yo creo que
yo sigo en la línea de lo que acaba de decir David. El momento histórico en el cual se dieron a conocer estas ideas era tremendo. Fue el siglo XVII fue y más aún en Holanda, donde la comunidad judía llegó a ser a tener una preponderancia a nivel económica bastante fuerte, al punto que casi que gobernaban, ¿ya? Entonces, bajo esa óptica, Holanda en el siglo XVII se convirtió como en un laboratorio de ideas para todo lo que fue, para toda Europa, ¿no? Y por allá también estuvo muy cerca de Descartes, y tenemos que el cartesianismo y lo que fueron las ideas políticas de su momento, porque ahí estaba John Locke también por ahí hablando del liberalismo, y entonces la democracia ya empezaba a ser defendida como el ordenamiento político que propiciaba el desarrollo del individuo. Todo eso venía del nacimiento de la filosofía moderna, donde se desbancaba a Dios como el centro del universo y pasaba a ser el hombre. Entonces todo, pues lo dijo Sebastián, ¿no? El nacimiento del humanismo. Ahí yo supongo, pues yo no tengo muy claro, pero yo creo que Erasmo de Rotterdam estaba en ese... Sí, con el... Era de esos días, ¿no? Y además de eso, el pensamiento... Lutero y todo eso. Exacto. Acaba de darse en el mundo político, porque el Vaticano y Roma era política en toda Europa occidental. El caso de Galileo, quien se atrevió a decir que las leyes del universo eran una fiel copia, o no, que las leyes físicas que regían que nos regían a nosotros eran una copia de las leyes físicas que regían el universo. Entonces fue toda una revolución de pensamiento. Entonces, al ver la comunidad judía, porque Baruch Spinoza fue uno de los que empezó con el rompimiento entre religión y política, ¿ya? Entonces, quitarles ese poder a los señores judíos, el poder político a los señores judíos que durante tanto tiempo lo habían venido ostentando, fue lo que tal vez generó la persecución. El planteamiento del texto del Dios de Spinoza me parece fabuloso, pero es delicado aplicarlo como una religión para toda una sociedad o para una humanidad, para la humanidad. Gracias. Gracias, Mauro. María Eugenia, tienes la palabra. Estás con micrófono apagado por si acaso, María Eugenia. Qué pena, es que yo ni siquiera soy de lo más... Bueno, primero, gracias a Mauricio por aportes, felicitaciones a David y a Sebastián por su conocimiento y por su reconocimiento, digamos, a las teorías de Spinoza. Yo pienso lo siguiente con relación a esto, que la obra de Spinoza no fue propiamente una reacción a la excomunión. Yo creo que él murió demasiado joven, él murió de 44 años, claro que a él lo excomulgaron cuando tenía 24, o sea, pasaron 20 más, pero es que desde pequeñito su vocación y su tarea fue dedicarse al conocimiento y a profundizar en el conocimiento y en la comprensión del mundo, de lo que fuera. Entonces yo creo que él después, cuando la excomunión y después ya él tenía concebida prácticamente toda esta teoría. Es decir, en lo que yo he conocido hasta ahora, no he visto alguna cosa que se salga de lo que ya tenía preconcebido, porque yo una vez vi
decirles que yo haya leído y entendido y comprendido y manejado la ética, no, pero una vez en esta búsqueda de la filosofía de Spinoza, leí la ética, que no es que sea muy fácil, pero coincide con todas estas cosas que hemos dicho ahora, que ahorita dijimos, digamos, David, Sebastián y yo, pongamos. Entonces yo creo que ya está lo básico, lo fundamental de su obra, estaba ya todo concebido en el momento de la excomunión. Pero sí quiero comentar una cosa que ya no es de este caso, sino de mí y por qué el interés en Baruch Spinoza. Yo no sé si es que yo coincidí exactamente con toda la teoría de él, pero lo que sí quiero contar es que yo personalmente, no a base de estudio, porque no he sido ni la más estudiosa, ni la filósofa, ni la sabia, a base más de reflexiones que estudios, he llegado a la conclusión. Es decir, yo tuve un incidente cuando estaba en mi segundo año de carrera, o sea, hace casi 60 años, hace 60 años o más, que me hizo empezar a reflexionar sobre lo que yo había recibido, sobre las verdades que me habían transmitido, sobre los conocimientos, los prejuicios, las dogmas, las normas que me habían transmitido, y comencé un proceso de reflexión que ha durado hasta ahora, y a base de reflexión he ido poco a poco llegando a una cantidad de conclusiones exactas a las que llegó Baruch Spinoza antes de formular, digamos, su teoría de lo que es Dios. Es decir, para mí, primero comencé por hacer una crítica personal y una reflexión sobre la religión católica, que fue en la que fui formada cuando estaba pequeña, hasta cuando llegué a la conclusión de que era una farsa completa y de que la religión católica la rechazaba plenamente. Después llegué a la conclusión de que las religiones, todas, absolutamente todas, sin excepción, son una farsa, son unos instrumentos de manipulación que han sido construidos para conveniencia de unas pequeñas comunidades que se benefician de esa manipulación que hacen de la humanidad y que además se ponen al lado del poder generalmente y benefician a pequeñas élites de la sociedad. Entonces, ni creo, pero plenamente a través de mis reflexiones, ni en los milagros, ni en la existencia de una vida diferente después de esta. Eso es la estafa más grande que han tenido las religiones con nosotros, con el cuentecito de que esta vida es apenas un paso para la otra, que la verdadera vida dice que es la otra, y que si mientras más no sé qué y más sufra, más feliz va a ser en la otra, y además va a estar sentado al lado de Dios Padre y no sé qué. Hay que ver estos musulmanes, por ejemplo, que se suicidan, o esta gente que se suicida, dice porque se van a estar al lado, yo no sé, allá del Señor, y van a tener 18 amantes que los están esperando. Qué cosas tan absurdas, tan ridículas, y me indigna las cosas que pregonan y que transmiten las religiones. Las rechazo a todas y las considero perversas. Entonces, ni creo en los milagros, ni creo en las religiones, ni creo en la otra vida, ni creo en el pecado, ni creo en cantidades de cosas que y en la culpa. Claro que lo más determinante en el caso mío, que puede que sí sea una reacción, es la transmisión de la sensación de culpa que nos transmiten desde cuando nacemos. Y a mí sí que no sé por qué me penetró tanto. Entonces, esa sensación permanente de ser culpable, de lo que sea, de ser culpable, me parece la cosa más cruel del mundo entero y más falsa y más utilizada para manipularnos. Bueno, no digo más, esas son ya mis cosas, mis reflexiones personales, y que de pronto coinciden con esa cantidad de verdades a las que llegó no merecen que las amplíe, son las mías, pero quiero transmitir eso. Ahora, para llegar uno de un momento a otro, porque leímos 4 cosas, a cambiar el pensamiento que ha tenido, si es que ha venido conforme con todas estas cosas que nos han transmitido y está casado con ellas, pues eso no es una cosa de un momento a otro. Como les digo, lo mío ha sido una reflexión de 60 años o más, seguida, permanente. Muchas gracias por haberme dejado decir estas cosas. ¿Eso qué es? Esos son unos aplausos.
María Eugenia. Sí. Sí, se los comunica David. A ti muchísimas gracias por compartirnos desde tu experiencia ese proceso que te ha llevado a involucrarte con este tema. David, no sé, o alguna de las otras personas que se encuentran aquí presentes, si nos quieren compartir sus puntos de vista. No, pues digamos que a mí me gustaría, es que este tema da para mucho, da para largo, ¿sí? Y da para muchas interpretaciones, por lo mismo de que el Dios de Spinoza, yo diría, David, que más que Spinoza monoteísta es un panteísta, o sea, panteísmo en el sentido, no propiamente, no estrictamente en el sentido de la palabra, porque quizás difiere un poco de las maneras, pero diría más que es un panteísta, pan en el sentido de un toísta, de que interpreta a Dios como causa en sí y por sí, o sea, causa sí, como diría él mismo, pues uno tiene un fin ni siquiera en sí mismo, o sea, es inmanente, en ese sentido como nos decía María Eugenia, y pues en ese sentido todo lo que esté dentro de sí mismo no tiene una finalidad, ni siquiera nosotros mismos, en palabras de él. Y pues en este sentido, digamos que todas las dinámicas o digamos la interacción, como diría él, de sus modos expresadas digamos, en su extensión en pensamiento, son uníocas, o sea, y son generalistas y abarcan un todo. O sea, digamos, si hay un paralelismo que establece la mente y el cuerpo, sin embargo, todo va a lo mismo. Y en Spinoza, pues, todo está determinado en sí mismo. O sea, no hay explicación a eso. En ese sentido, como trató de hacerlo Descartes, que Descartes, precisamente en eso difirió con Descartes, ¿no? Que Descartes dio dos demostraciones, porque dio una segunda, porque evidentemente no pudo a través de la primera dar conclusión a sus ideas. Y digamos que por eso fue Spinoza dijo no me cuadra y llegó a ciertas conclusiones ontológicas de la existencia de Dios per se. Muchísimas gracias, Sebastián, por tus A comentarios. mí personalmente lo que más me gusta de ese Dios de Spinoza es que plantea el resultado en lo que puede ser el ejercicio del amor en la vida de uno, ¿no? Pues ahí lo estamos viendo en Dante, ¿no? Muchos Sí. de los episodios macabros que leímos en el infierno, o si no todos, son precisamente por darle la espalda al amor. Y Spinoza, el Dios de Spinoza lo que plantea es: usted puede hacer de su vida un cielo como también puede ser un infierno. Usted es libre y respete al otro, pero viva feliz. Muy interestelar esa frase, amor. Todo es amor. Eso interestelar, que todo es amor, todo en el mundo, toda la razón de la existencia del universo es el amor. Es amor. Sí, eso. Pues digamos que si estuviera Mario aquí se reiría de eso, pero... Sí. pero por eso podemos hablar libremente, sin que nos vaya así de mal. Y Dante lo dice, ¿no? Pero bueno, ¿Sí? no spoilers. Dante lo dice en el paraíso, pero no spoilers. No, en el purgatorio. No, y es que todas las escenas que vemos en el infierno se ocasionan precisamente por darle la espalda al amor. Sí. Entonces, esa parte del Dios de Spinoza sí, por eso digo, yo insisto, es muy bonito, pero a nivel personal, es muy individual. Yo no sé, yo vería riesgoso legislar a partir de ese Dios de Spinoza en un concilio y establecer verdades supuestamente para una comunidad en general, como pasó en el pasado, ¿no? Sucedió en el pasado.
cuando los concilios de Trento y los otros, que establecieron una serie de verdades a partir de las cuales quedaron detenidas todas las interpretaciones personales de lo que, de las sagradas escrituras, que fue lo que dio lugar a todas las herejías de la Edad Media. ¿Sí? Sí. Ligia, tienes la palabra. Gracias, buenas noches. ¿Qué hay, Ligia? Bien, sí. No, pues yo acá escuchándolos y estaba comentándoles por el chat que yo no tengo el conocimiento que tienen David, María Eugenia, Mauricio sobre el tema. No lo poseo. Sí he leído y conozco de Spinoza, pero pues no un estudio profundo. Entonces solamente quería compartir como mi opinión personal. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas con María Eugenia en cuanto a su posición y concuerdo en que las religiones y más exactamente las iglesias y casi sectas que crean las religiones son estafadores, o sea, son alguna forma de manipulación. Eso pienso yo. Yo concuerdo, ahí sí como dicen, como tan pretenciosa decir yo que concuerdo con Spinoza, ¿no? Pero sí es cierto, creo en lo que, o concuerdo en lo que mm, mencionaba Spinoza, en todo menos en algo. No estoy de acuerdo con que el cuerpo, con que el alma muera con el cuerpo. No porque yo crea que en otra vida me van a premiar o algo así. Casi todos llegamos a una búsqueda, casi siempre llegamos a una búsqueda después de alguna vivencia fuerte. Y después de alguna vivencia fuerte, pues yo comencé mi búsqueda, tardecito, pero la comencé. Y he llegado a la conclusión, es mi opinión personal, de que indiscutiblemente yo creo que no somos solo cuerpo e intelecto, somos más. Basta nada más con que pensemos en que tenemos intuición. La intuición es algo que no se puede tocar, no se palpa, no está en el cuerpo, no la podemos ver. Pero los seres humanos tenemos intuición, tenemos premoniciones. A veces sin ninguna explicación nos adelantamos a lo que va a suceder. Es decir, casi de forma adivinatoria. Basta con ver como el pálpito que tiene una madre con respecto a un riesgo de un hijo. O sea, eso es algo que sucede, lo tenemos los seres humanos y es indiscutible, lo sentimos. No sé en dónde clasificarlo, no está en el cuerpo, no, pero esas propiedades nosotros como seres humanos la tenemos. Creo que todos los seres humanos estamos conectados entre nosotros y creo que todos estamos conectados con la naturaleza. En cuanto a la parte de si es esta vida ya nomás, chao, no, he estado en los últimos tiempos más orientada hacia la filosofía budista, hacia la parte de que sí pienso que esta vida y otras que tendremos son aprendizajes, que hay reencarnaciones, que hay renacimientos, que es lo que llaman ellos el samsara, pero no como un premio en la otra, no, sino es que vamos subiendo de curso, digámoslo así, vamos subiendo de escalón. No sé si algún día mi alma alcanzará el nirvana y la liberación total, pero en ese camino ando. Muy interesante la conversación, escucharlos a ustedes y muchas gracias por escuchar. No es más. Gracias. Muchísimas gracias, Ligia, por compartirnos tu punto de vista. En el chat tenemos la opinión de Idalí, me permito leerla. Sí, es que tomar una verdad para una comunidad basándose en lo que piensa una persona me parece terrible. Creo que cuando se habla de Dios, todos son teorías y no verdades.
David, tú antes tenías la manito levantada, no sé si quieras agregar algo dentro de la conversación. Sí, sí, sí. No, muchísimas gracias, Ligia, por tu aporte. Creo que todos los aportes, o sea, lo enriquecedor de esta experiencia del club de lectura, de este grupo tan bonito que tenemos, que se ha ido construyendo con el tiempo, con los aportes de cada uno, es eso, entender y no ser sesgados y entender y ser comprensivos con los diferentes puntos de vista, y me parece maravilloso. Yo creo que eh, para este mundo como están las cosas, cada vez con más información nos hemos ido dando cuenta es más difícil ocultar las cosas que hace la religión, la política, cómo se influencia en los demás antes. Yo vi en la universidad una cosa que se llamaba estrategias de manipulación mediática y explicaba cómo los medios de comunicación nos manipulan para ciertas cosas o ciertas otras, que las noticias, que el internet, que bueno, en fin, tantas cosas que están pasando. Y obviamente no lo vamos a poder entender todo, ¿no? Hay cosas que no podemos entender, hay cosas que no podemos explicar, fenómenos sobrenaturales que no podemos explicar. Y en ese afán de quererlo entender y explicar todo, nace en parte la religión. Yo recuerdo cuando vi filosofía decía, bueno, ¿usted qué prefiere, ser dogmático o escéptico? ¿Creer en un Dios que lo puede todo, lo sabe todo y listo? ¿O estarse cuestionando todo el tiempo absolutamente todo? A veces es más fácil ser dogmático que ser escéptico, pero yo creo en las personas y creo en que todos estamos conectados de una u otra manera, y en esa creencia personal el Dios de Spinoza es el que mejor encaja. A ver, digamos, Albert Einstein no era ningún bobo, el man había estudiado mucho, era una persona de ciencia muy preparada, muy inteligente también, y en medio de su inteligencia dijo, venga, para mí lo que más me suena, lo que más concuerda con, con lo que yo he vivido, con lo que yo he practicado, con la ciencia que yo he profesado, es este Dios, porque me parece que es una forma maravillosa, bella, muy global, muy completa, muy concreta de explicar lo que significa para mí y lo que me llena. Yo creo que uno al final se queda con el concepto que más le llena. Y tanto para Einstein como para muchos pensadores que pasaron después del siglo XVII, Spinoza fue una persona muy influyente a pesar de su corta vida, a pesar de todo, porque tuvo unos pensamientos que fueron muy redondos, que creo que decía Mauricio, lo que nos decía Sebastián. No hay fallos en su lógica, es difícil encontrar grietas de algo muy concreto, y, y es satisfactorio para las personas que se sienten bien. Hay gente que se siente muy bien con la religión que profesa, dice yo soy católico, yo soy feliz, yo cuando hablo con Dios me siento en paz. Y eso está bien para las personas que lo profesan, está bien para las personas que se sienten bien con la religión que practican, ya sea budaísmo, no sé, judaísmo, religiones de Oriente, de Occidente, de África. Para gente del África el vudú es una práctica normal, ancestral, y para ellos se sienten bien haciendo esas prácticas y para ellos está bien. La realidad de todos es diferente. Yo creo que nos invita a la empatía. Para mí es una reflexión importante de Spinoza, es que nos invita a conocer y a ser parte de, de entender que todos somos una unidad, que todos estamos conectados, y ese concepto nomás me parece maravilloso, bello, que encierra muchas cosas, y que si todos hubiera más personas que creyeran en ese Dios como en las personas, no le harían daño a nadie, fuera una sociedad mucho más comprensiva, mucho más empática, mucho más alegre, mucho más preocupada por los demás. Ahorita vemos una sociedad muy pensada en yo, en qué hay para mí, en ese individualismo extremo, en ese egoísmo extremo, y falta muchísima empatía, y yo la encuentro en Spinoza, y me parece que es un filósofo extraordinario, un pensador extraordinario, que nos da una visión del mundo poco sesgada y mucho más universal, y eso me parece maravilloso, espléndido de la forma de... No sé si ahí quiera participar acá en el chat, no sé si alguien más tenga algún aporte adicional.
y Poesía es encantado, ser me empático encantaron con mucho usted mismo. la opinión de todos. Precisamente a raíz de lo que La acaba de decir, empatía tiene que ver con Spinoza, porque si usted es empático con el otro, es empático con usted mismo, no porque todos somos Dios. precisamente por lo que acaba de decir David, yo comparto y mucho, creo yo, ¿no? Creo, es mi opinión, que mucho del renombre, pues no sé si esté bien dicho así, renombre que alcanzó a llegar a tomar Spinoza dentro del pensamiento filosófico es por haber sido uno de los primeros en sugerir hacer a un lado la escolástica, para empezar a pensar el universo en función de las nuevas ideas. Entonces eso, toda una construcción intelectual coherente, ¿no? Porque esa es una de las características del pensamiento de él, ¿no? La coherencia. Y si a pesar de, además de eso, se le suma que fue de los primeros que sugirió, acuérdate que 25 años antes de Spinoza había empezado Descartes, y un poquito antes de Descartes había empezado a hablar del pensamiento científico, del conocimiento científico Galileo, y el tema de la rotación del cambio del eje del universo, que ya no era la Tierra, era el centro, sino era el Sol. Eso cambió ideas, paradigmas y posiciones bastante radicales, sostenidas durante mucho tiempo por la élite gobernante. Entonces, creo yo que mucho del rechazo que él se ganó fue por, además de toda la coherencia y de la independencia que mantuvo, el haber sido uno de los primeros en recomendar hacer a un lado los escolásticos. Gracias. Desde la parte del chat, Sebastián nos ha compartido una serie de comentarios, los cuales les comparto a continuación. Los escolásticos pensaban en las cosas como manifestación divina. Descartes pensaba en el hombre como manifestación divina. Spinoza pensaba en Dios como manifestación divina, es decir, de sí mismo. ¿Es decir qué? De sí mismo. Allá. Bueno, David, te cedo la palabra. Ahí yo creo que, no sé, se vayan aportes adicionales y vayamos a darle cierre a esta sesión, nos extendimos bastante. Primero quería darles las gracias a todos, las gracias por sacar este espacio, este tiempo para compartir estos pensamientos. Muchas gracias, Nati, Ligia, María Eugenia, Sebastián, Ida, por compartirnos sus opiniones. Para mí es importante tener este tipo de reflexiones en la época que vivimos actualmente, porque nos acerca más a tener un pensamiento crítico. Yo creo que es importante desarrollar ese pensamiento crítico. Lo que nos comentaba María Eugenia es un pensamiento o algo que ha analizado durante 60 años, más que la vida que el mismo Baruch alcanzó a llegar a pasar acá sobre la tierra. Y cuando tenemos esas reflexiones profundas y nos sentimos bien con
con esas conclusiones a las que llegamos y sentimos que la vida o la realidad que estamos viviendo nos hace feliz o nuestras convicciones a nivel de creencias nos llenan, pues esa es la felicidad de cada uno y es respetable y hay que valorarla y hay que apreciarla y hay que disfrutar la variedad. En la variedad está el placer. Y decía, eh, yo no soy, nadie es más que nadie, eh, pero uno es un aprendiz constante de la vida y estos espacios es para seguir enriqueciéndonos entre todos y muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos haber coincidido las manecillas de todos nuestros relojes para estar juntos acá en este momento. Y, y sobra decir que sigamos con la lectura que nos aporta muchas cosas muy bonitas. De acuerdo contigo, David. Antes de dar lo que entiendo es el cierre, María Eugenia, has levantado la mano. Coméntanos, por favor. No, pues yo también quiero dar las gracias por haber creado este espacio que no era como el convencional del puro cuento. Muchas gracias y por la participación de todos y por esa intervención de David, esa participación de David que me parece muy buena y además muy amorosa. O sea, es una lectura que está haciendo y es un estudio que está haciendo, además del interés por el conocimiento, siento que es un poco como por amor también, por la manera como lo habla. A Nati, a todos, a Mauricio, a Sebastián por la participación y a Ligia. Mil gracias y que tengan una feliz noche. María Eugenia, gracias. Gracias a ti. A todos muy buena noche. Muchísimas gracias por permitir que este espacio haya tenido acogida y que esta conversación se haya podido dar. Sin duda alguna, cada uno de los aportes desde las diferentes miradas que nos ofrecen ustedes son invaluables y nos aportan a la construcción día a día de más conocimiento. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir una última cosa? Claro que sí, Mauricio, lo que quieras. David. Todas las... David, y ahí lo escribí en el chat. Sobre la base de lo último que usted dijo, se convierte en el lector objetivo de la utilidad de lo inútil, ¿o yo? Por ahí lo empecé, sino que tengo 3 lecturitas ahí, vamos a ver. Mire, les recomiendo mucho que se miren el del BBVA del hombre porque es un crack, me pareció espectacular. No me gusta mucho antes de empezar un libro indagar por el autor, porque pues, a ver, este autor es un filósofo espectacular, estamos leyendo mucha filosofía y esta lectura, próxima reunión, ojalá pueda estar presente. No, pero usted es lector, usted es todo lo posible para estar en la usted está en el nicho objetivo de la utilidad de lo inútil. Yo no sé si Sebas está de acuerdo con lo que acaba de decir. Claro, pues digamos que si llegamos a este punto de hablar del Dios de Spinoza, creería que sí, ¿no? Sí, claro. Uf, fabuloso, David, no se pierda la experiencia, ¿yo? A todos, es una recomendación. Claro que sí. Vamos a darle con todo ese libro. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es el libro? De buenos libros. No lo veo bien. La utilidad ya. Sí. Y el libro que recomendó ahorita David, ¿cuál era? Ahorita recomendó otro libro. No, el que ya se los envió ahí en el grupo. ¿Cómo es que es? Filosofía, ya se los comparto ahí al grupo. Bueno. Pero yo les tengo un recomendado ahí, un bonus, para que se vayan a descansar, se los voy a enviar, se llama La Estrategia Emergente y habla de la muerte de la planeación estratégica. Genial, brutal. Es que falta vida para leer todas las cosas buenas que hay acá en el mundo. Qué bueno. Dígame la que me falta a mí, que ya tengo como 120 años. Has aprovechado tu tiempo sabiamente, muy bien. No, me falta mucho, me voy a ir con el 90% de la capacidad desocupada.
Bueno, pero si sigues haciendo parte de este club, vas a irte con la experiencia de todos junta para aportarte más. No voy a seguir, estoy feliz con la participación en esto. Me encantan, los quiero mucho. Lo mismo. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos, muy feliz noche. Feliz Gracias. noche para todos, que estén muy bien, que descansen.